Un proyecto bien planteado es una investigación exitosa. Apuntes metodológicos. En estos apuntes metodológicos vamos a tener en cuenta las características de cada uno de los elementos que constituyen un proyecto de investigación. Empezamos por el objetivo. Los objetivos tienen ciertas características. Comienzan con un verbo en infinitivo, are, ir. Definen el alcance de la investigación, indican los conceptos en los que se profundizará en el estudio, precisan las variables o factores a medir, indican los resultados esperados. Un objetivo general indica el fin último de la investigación, la meta a alcanzar. Los objetivos específicos son los pasos a realizar para lograr la meta. Representar las diferentes tareas, por ello se formulan en términos operativos, incluyen las variables, factores o indicadores que se desean medir. Las preguntas problematizadoras que surgen de la causa del problema determinan la redacción del objetivo específico. La relación entre la pregunta y el objetivo general. La pregunta problema y el objetivo general. Tenemos aquí unos ejemplos para tratar de mostrar cuál es esa relación. La pregunta ejemplo dice, ¿cuáles tendencias epistemológicas subyacen en porcentaje, en significado y sentido de manera explícita e implícita en la fundamentación teórica y metodológica de las investigaciones en desarrollo de los programas de maestría en desarrollo en Bogotá entre 2000 y 2005? Tengan en cuenta que este es un ejemplo, no un modelo. El objetivo general correspondiente a esta pregunta es identificar el porcentaje, el significado y el sentido de las tendencias epistemológicas que subyacen en manera explícita e implícita en la fundamentación teórica y o metodológica de las investigaciones en desarrollo en los programas de maestría en desarrollo en Bogotá entre 2000 y 2005. El objetivo general se redacta a partir de la pregunta de investigación. Noten que entre la pregunta problema y el objetivo general son muy pocas las diferencias que hay. Veamos ahora qué relación hay entre las categorías y subcategorías. Tenemos como primera medida la pregunta problema que ya conocemos todos y al frente tenemos las categorías y subcategorías. De acuerdo con la pregunta que hemos formulado, la categoría a trabajar serían las tendencias epistemológicas y las subcategorías que si vemos están dentro de la misma pregunta sería la participación de las tendencias epistemológicas, el significado y el sentido de las principales tendencias epistemológicas, el nivel epistemológico de pertinencia teórico-práctica existente. En la pregunta problema se identifican las categorías y subcategorías. Las subcategorías serán las que luego darán origen a los objetivos específicos. En relación con las preguntas problematizadoras, debemos tener en cuenta que están directamente articuladas con los objetivos específicos y también se formulan de acuerdo con las subcategorías que surgieron de la pregunta general. De acuerdo con ello, tenemos en pantalla un ejemplo de una pregunta problematizadora que tiene en cuenta una de las subcategorías de las que ya hemos hablado. ¿Cuál es el porcentaje de participación de cada una de las principales tendencias epistemológicas que subyacen de manera explícita e implícita en la fundamentación teórica y metodológica de las investigaciones en desarrollo? El objetivo específico va a averiguar por el porcentaje, calcular el porcentaje de participación de cada una de las principales tendencias epistemológicas que subyacen de manera explícita e implícita en la fundamentación
teórica y metodológica de las investigaciones en desarrollo. La siguiente subcategoría está presentada en esta pregunta. ¿Cuál es el significado y el sentido de cada una de las principales tendencias epistemológicas que subyacen de manera explícita e implícita en la fundamentación teórica y metodológica de las investigaciones en desarrollo? Esta pregunta problematizadora nos lleva a un objetivo específico que indagará por el significado y el sentido. Es esta la subcategoría que hemos sacado de la pregunta general. El objetivo específico diría interpretar el significado y el sentido de cada una de las principales tendencias epistemológicas que subyacen de manera explícita e implícita en la fundamentación teórica y metodológica de las investigaciones en desarrollo. Nótese que en el objetivo específico, cuando hacemos referencia a la subcategoría, se ha presentado en un color diferente. De acuerdo con esto, vemos que la subcategoría que se trabaja en esta pregunta y en este objetivo específico es el nivel epistemológico de pertinencia teórico-práctica existente entre los supuestos del marco teórico y el trabajo metodológico e instrumental de las investigaciones en desarrollo de los programas de maestría de desarrollo en Bogotá entre 2000 y 2005. En este objetivo específico se va a identificar el nivel epistemológico de pertinencia y la pregunta habló de cuál es el nivel epistemológico de pertinencia teórico-práctica existente entre los supuestos del marco teórico y el trabajo metodológico instrumental. De acuerdo con el enfoque de investigación que le hayamos dado a nuestro proyecto, las preguntas se formulan de una o de otra manera. En el enfoque cualitativo, las preguntas buscan comprensión. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Se cuentan experiencias, se pregunta por gustos y por preferencias. Una de sus técnicas es la entrevista. Se caracteriza porque busca relaciones causales entre fenómenos. Las preguntas en el enfoque cuantitativo son diferentes. En la recolección de información, las preguntas buscan una respuesta de sí, no, cuánto, y estas respuestas nos dan resultados numéricos y precisos. Un ejemplo de aplicable en la investigación cuantitativa es la técnica de encuestas y se caracteriza porque busca relaciones causales entre fenómenos. El diseño de la investigación es el plano o estrategia concebido por el investigador para responder a las preguntas de investigación, es decir, las tareas, todo lo que va a hacer para alcanzar los objetivos que se planteó. El diseño de la investigación es una estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. Tipo de investigación. El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad en el que se aborda un objeto o fenómeno. Los tipos de investigación son exploratorios, correlacionales, experimentales y explicativos. La pregunta se realiza de acuerdo con el tipo de investigación. De acuerdo con los tipos de investigación se pueden formular algunas clases de preguntas. Vemos que en los estudios exploratorios tenemos ejemplos de preguntas como la siguiente. ¿Qué metodologías empleadas para la solución de problemas logísticos permiten el desarrollo del sector rural en Colombia? Para los estudios descriptivos tenemos como ejemplo bajo qué condiciones de seguridad están expuestos los empleados de la planta de producción de la empresa Cartones América. Estas preguntas, al igual que las de la diapositiva siguiente, son preguntas que fueron creadas por el profesor Dairo Steven Muñoz Pinzón de Uniagraria
en un documento de trabajo con sus estudiantes y que no ha sido publicado, en el que trata el tema de la metodología de la investigación. Para los estudios correlacionales tenemos como ejemplo la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser la configuración de la cadena de suministro de la empresa Ganaderos SAS que permite la disminución, los costos de transporte y el almacenamiento de carnes? Para un estudio de orden explicativo, la pregunta ejemplo es: ¿cuáles son las principales causas del bajo puntaje en el examen ECAES de los estudiantes egresados de la Universidad ABC? El diseño experimental hace referencia a estudios de investigación en el que se manipulan variables deliberadamente, una o más variables independientes o supuestas causas, para analizar las consecuencias que esa manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, o sea, los supuestos efectos, dentro de una situación de control para el investigador, pudiendo tener como contexto laboratorio o campo. Un ejemplo de pregunta para un diseño experimental es: ¿cómo debe ser la configuración de la cadena de suministro de la empresa Ganaderos SAS que permite la disminución, los costos de transporte y el almacenamiento de carnes? Diseño no experimental. Estos diseños no experimentales se caracterizan porque se realizan sin manipular deliberadamente las variables. Consiste en observar fenómenos tales como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Un ejemplo de pregunta de investigación no experimental es: ¿bajo qué condiciones de seguridad están expuestos los empleados de la planta de producción de empresas Cartones de América? El diseño no experimental longitudinal se caracteriza porque los datos se recolectan en dos o más momentos. En el diseño no experimental longitudinal, los datos se recolectan en un único momento, en un tiempo único. En relación con la población, vemos que este constituye el conjunto de características de sujetos u objetos de estudio sobre los cuales se pretenden generalizar los resultados. Su delimitación pasa por varios pasos. En la delimitación de la población debemos definir la unidad de análisis, es decir, el grupo de personas, organizaciones, periódicos, documentos que vamos a trabajar. También debemos definir las características de contenido, lugar y tiempo. Estos son los parámetros poblacionales y debemos seleccionar la muestra o subgrupo de la población de manera representativa. La muestra es el conjunto de individuos que se considera representativo del total de una población. Tenemos el muestreo probabilístico simple, que consiste en que se escoge de manera aleatoria un grupo de personas de la población. Y el otro es el muestreo probabilístico estratificado, en el que se estratifica la población, por ejemplo, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Hay un tipo de muestreo no probabilístico intencional, en el que se eligen los sujetos que poseen características esenciales, por decir algo, el grupo de personas que miden 1,70. El muestreo no probabilístico causal, en él se eligen los sujetos que son más accesibles, por ejemplo, los sujetos que están más cerca de la casa del investigador. Existen diferentes técnicas de recolección de información y estas dependen del tipo de investigación que se esté realizando. Vemos que está la observación participante, las encuestas, cuestionarios, entre otros, que generalmente se utilizan en investigaciones de tipo cualitativo. Para las investigaciones de tipo cuantitativo tenemos escalas, encuestas de diferentes tipologías que deberán ser tenidas en cuenta de acuerdo con el tipo de investigación. El procedimiento metodológico es muy importante. En la metodología de trabajo, básicamente se describen las actividades
que se llevarán a cabo para realizar la investigación y se deben hacer objetivo por objetivo. Tenemos en pantalla un cuadro a través del cual presentamos un ejemplo de la forma como puede el investigador mostrar cada actividad que va a realizar para cada uno de los objetivos específicos. A manera de conclusión, tenemos que el cuidado y rigurosidad en la formulación de cada uno de los aspectos que constituyen un proyecto de investigación tendrá como resultado una formulación consistente y una investigación exitosa. Para esta presentación se han tomado de manera especial los documentos de Arias Fidias, el proyecto de investigación, guía para su elaboración, Caracas, Editorial Epísteme, Orial Ediciones, y el documento de Pinzón Dairo, que no tiene fecha, el documento de trabajo no publicado sobre metodología en la investigación. Gracias por su atención.